Este episodio es presentado por Envisa, la solución para tus necesidades de almacenamiento y logística en puerto interior. Con 16 bodegas en contenedores, seguridad 24/7, alumbrado y acceso a internet, son una opción para quien busca tener un espacio incluso como taller para trabajar dentro de puerto interior con tu propia herramienta. Además, ofrecen servicio de mailboxing para recibir paquetes y correspondencia sin ningún problema. Alejandro de Envisa ya estuvo con nosotros en el podcast en un episodio que no te puedes perder si tienes una empresa familiar o estás en la industria de la construcción. Y ahora nos da mucho gusto tenerlo como patrocinador. Para más información visita envisa.com.mx. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Jesús Villanueva y el día de hoy estamos muy contentos. Nos acompaña Josep Hader, cofundador de Bread & Sell. Josep, bienvenido a tu podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Josep, hay algo que cuando nos conocimos hace un par de semanas explota en mi cabeza, ¿no? Tú tienes una panadería con tu socio aquí en León, pero tú eres de Austria. Es correcto. De Viena en parte. Bueno, de un lugar cercano. Básicamente Viena. De Viena. Entiendo que conociste México de turista, ¿no? Platícanos cómo fue venir a México por primera vez y luego decidir que ibas a dejar Europa atrás para venir a poner una panadería a México, específicamente León, Guanajuato. Pues si me preguntas así también me cuesta explicarlo. Era una gran idea al final, pero claro, siempre empieza como con locuras así, ¿no? Como le gusta un país, como sobre todo la cultura mexicana me encantó desde el primer momento que llegué y me sentí muy en casa en el país. Era un ancla para mí para decir, bueno, yo puedo imaginar emprender en un país latino, ¿no? Al final, México por lo general sí que se cristalizaba más y más como un lugar muy bueno para entrar en un mercado que así no existe exactamente, ¿no? Y entonces sí que pusimos esa idea, como mi socio y yo, platicando de ideas diferentes, ¿no? Aplicaciones o lo que sería más fácil de crear, pero al final llegamos al tema de un producto que nos encanta demasiado y forma parte del día al día, que es el pan. Eso. Forma parte del día a día en Austria. Exacto. Digo, en México también, pero platícanos un poco de cómo se vive la cultura del pan en Viena, en Austria, y cómo la vives ahora o cómo la ubicas ahora que se vive en México. Quizás como antes era algo del día al día. Realmente en Austria te levantas en la mañana y vas a cortar una rebanada de pan y te pones algo encima, ¿no? El topping, y eso es tu desayuno. Aquí es más la tortilla o, bueno... El bolillo, quizá. El tamal, sí, cosas así. Pero en Austria es pan. Pan oscuro, como de centeno, pan blanco también puede ser. ¿Como este pan que le llaman hogaza? Sí. Que en México ese casi no se consume, ¿verdad? No, más o menos. No tanto, pero estamos en eso, ¿no? Al final la gente ve los beneficios que al final da. Es mucho esa parte... vas al súper y al final, claro, hay una infinidad de pan. Lo que a mí siempre me faltaba es, quiero algo más artesanal, algo que no tiene una lista de ingredientes infinito con nombres inleíbles. Claro. Eso era un poco la idea que era la base de todo eso. Queríamos traer algo bueno al final de nuestra cultura, ya pensando un poco en México, como nos gustaba tanto el país a mi socio y a mí, y como justo ahí con algunas cervezas y tal, al final era, bueno, suena trivial poner una panadería, pero al final transmites tu cultura, tus costumbres que quizás podría gustar a gente en otro lugar, y además el beneficio de darle algo nutritivo que quizás está como... es un paso atrás al final a lo que es lo comercial que hoy en día se consume mayormente, pero es justo lo que la gente busca y necesita, porque se dan cuenta que oye, es como pan y me siento mal y todo eso, dan la culpa al gluten o lo que sea, pero la verdad es un producto que consumió como en la historia, como alimentaba a las culturas de mucho tiempo, ¿no? Porque ahora no lo aguantaríamos. Uh-huh. Es un problema de los procesos y tal, y por eso nos enfocamos mucho en esa parte y queríamos refinar eso para realmente tener lo que nosotros queremos consumir diario. Un buen pan. Dijiste algo bien que me gusta mucho, que dijiste ingredientes que no sabemos ni qué son. Tengo una buena amiga que le mando saludos, Cristina, que dice, si no lo puedes pronunciar, no te lo comas, ¿no? ¿Por qué te vas a comer algo que ni siquiera puedes pronunciar o leer?
sí, hay muchos ejemplos que quizás no son tan graves, ¿no? Es como ácido ascórbico, creo que se llama aquí, es la vitamina C. Sí, no pasa Quizás nada. suena peligroso, Ujú. no lo es, pero al final es la cantidad y al final es todo súper refinado y es el gran problema que hay. Y eso te asusta cuando realmente te pones a pensar un poco en eso. Para mí un pan es agua, harina, sal, le agregas unas semillas y eso es lo principal, Alimento. ¿no? Me voy a rezar un poco. Tú vienes a México de vacaciones, vienes con tu socio en momentos separados, o sea, primero viniste tú, luego él, hicieron aquí amigos y se regresan. En realidad se regresan y tú en Viena trabajabas en una farmacéutica, si no me equivoco. Sí, plantas farmacéuticas. Plantas farmacéuticas. Sí, ¿Y en qué momento deciden, va, nos vamos a ir a México, vamos a dejar todo y vamos a poner una panadería? Cuéntame cómo se vivió ese decidir en Viena, tú y tu socio, que iban a regresar a México, pero ya a emprender. de hecho, ni OM podría explicarlo bien. Es como realmente había muchos factores involucrados, ¿no? Pero lo que es el tema, el mundo laboral de hoy sí que es como muy complejo al final. Es como, sí que lo pensé un poquito, que puede ser como un motivador, pero sí que había frustración en el trabajo, no por el trabajo per se, porque sí que me gustaba, pero lo que me faltaba es como un producto final que puedo tocar, que puedo saber o lo que sea, y los resultados nuevamente, como haces un proyecto de 1 año, 2 años, al final sí que hay ahí la planta, pero nunca, como no la sabes conectar con tu mundo diario, es un tema que sí, el pan es súper satisfactorio, como lo preparas con tus manos, como sientes como cada día es diferente, ¿no? Es lo del artesanal, que es lo difícil, pero también lo bonito, es realmente como cada día es un poco diferente. Te sale ahí la sorpresa del horno y el olor, como el sabor después y todo eso es realmente una recompensa de todo el esfuerzo que pusiste y la tienes diario al final. Obviamente como mi pan diario y no me canso, ¿no? Claro. Realmente tiene mucho valor personal para uno, pero creo que sí como la gente lo nota mucho y eso nos dio como el éxito que sentimos como muy rápido, que la gente lo busca y lo entiende la idea tras de eso. Estando todavía en Viena, empezaron a armar el modelo de negocios o el plan de negocios, business Canva o el model business, el que hayan hecho. ¿Cómo es hacer un plan de negocios desde Viena, pensando en México? ¿Investigas? ¿Qué hiciste? ¿Hablabas? Platícanos un poco ese proceso. Primero sí que obviamente era como conocer un poco más cómo funciona en el país, hacer contactos como un poco más así. También tuvimos contacto con una panadería en Lagos de Moreno, Rotete, como ya tienen mucha experiencia, llevan mucho tiempo en el mercado y sí que no tenían problema o miedo de pasarnos como informaciones básicas, ¿no? Es como nos querían apoyar y eso nos ayudaba también para entender cómo funciona más o menos. La verdad sí que es muy parecido a lo que hay en Austria, ¿no? Lo único en ambos países como todo más sencillo, como con premezclas y todo eso. Eso es algo que tienen muy común la panadería industrial, pero al final el business model per se era muy importante conocer el mercado, que es la gran diferencia, cómo se va a comportar el cliente que buscamos por lo general, qué son las especialidades, van a aceptar nuestro pan muy específico o no. Sí que se pueden utilizar ingredientes de más alta calidad que al final son mucho costo y obviamente es como puedo sí, puedo no, pero bueno, la idea era eso. Empezamos con una idea muy clara, producto de más alta calidad, procesos como más artesanales, más tradicionales y sobre todo darle tiempo a ese producto, el tiempo que necesita, que la industria no le da y eso que lo van a aceptar, estuvimos muy seguros que va a funcionar. Pero claro, León per se era un poco difícil saber cómo va a ser, cómo es. Por una parte, gran ventaja, el mercado poco saturado. Y ya sabes que sí que no hay mucha competencia directa y lo estudiamos obviamente. No había nada parecido y al mismo tiempo sí que hay gente que tiene el ingreso necesario para buscar un producto de alta calidad y lo quiere y lo va a comprar con frecuencia, ¿no? Eso era la parte que también era muy importante. Lo demás es, ok, al final adaptas recetas, todo eso es posible, pero el cliente al final es el punto central que no vas a saber. Intentas
adivinar. Oye, con esta panadería de Lagos, ¿cómo fue el acercamiento? Y te lo pregunto porque a veces, estando en un mismo país, ir a preguntarle a alguien que hace lo mismo que tú, a veces no para todos es tan fácil. O no todo el mundo está acostumbrado a decir, voy a ir a preguntarle cómo le hizo, porque tú lo dijiste, no me va a querer decir, no sé, se cree eso. En tu caso, ¿cómo lo decidiste y cómo fuiste a preguntarle a otra panadería, oye, quiero abrir una panadería, ¿me ayudas? Era más por los contactos que ya tenía mi socio y como él dio como esa seguridad, como ese ancla de decir, ok, conozco cómo es la gente allá, tengo el contacto de la panadería, también podemos pasar allá y nos van a, sí, como dudas que tenemos, nos pueden apoyar al comienzo, porque sí, es la parte más difícil al comienzo, cómo vas a entender. Y en paralelo yo me fijé en Austria, como visité algunas panaderías que también estuvieron dispuestos y abiertos a ese tipo de enseñanza, es decir, que compartir un poco de lo que están haciendo. Lo que hay que entender es al final, sobre todo en Austria ya es así, como las panaderías se ven más como, ok, las artesanales sí tienen que apoyar porque se están como muriendo más y más como ese giro, porque todo se industrializa, pero ellos se apoyan hasta cierto punto y sí que saben bien con un marketing atrás explicar un poquito el por qué, porque es esencial que tengas panaderías así. Es importante, tanto como en Austria como aquí, ellos lo entienden y se apoyan bastante entre ellos. Digamos que entre la industria se cuidan, por así decirlo, para salir adelante. Deciden venirse a León, estar en Austria, ¿y cuál fue el primer paso? Es decir, desde que estaban allá empezaron a buscar locales, empezaron con el marketing, o literal agarraron sus cosas y se vinieron a León y ya estando aquí empezaron. ¿Cómo fue el decir, ok, ya, vamos a empezar? Es como al final partimos un poco las responsabilidades. Yo me enfoqué como lo que después va a ser y también ahora es mi enfoque principal, la producción. Todo alrededor del producto, del cuidado de los, recetas, el ingrediente principal hasta el producto final, todas las recetas, cómo refinar estas partes. Y mi socio Johannes, él era siempre más de, ok, venta, de la parte de la venta, donde ponemos la tienda y todo eso. Y él ya como estando un año antes aquí, entendió más el mercado, qué se necesita, qué hay que tomar en cuenta para el branding, cómo posicionarse, ¿no? Él hizo esa parte y yo me quedé en Austria, como básicamente me retiré al campo, a la casa de mi hermana que tiene muchísimo espacio y ahí como empecé a hacer mezclas, como probar recetas, la masa madre, analizarlo bien, hasta como le puse sensores y todo para medir la acidez y todo eso, porque sí que tengo esa base de trabajar en laboratorios, de microbiología y tal, y me pareció como muy buena aplicación en el pan. Hacer un pan de masa madre. Al final del día el pan es química. Es química, física y microbiología, sobre todo. Es como creías ahí como esos bichitos que al final hacen algo bueno para ti, pero los tienes que saber cuidar. Tu socio estaba en León, duró un año antes de abrir la panadería y tú también duraste todo un año desarrollando recetas. Sí que era mucha preparación al final porque él vino un año antes que yo. Cuando yo llegué, de hecho empezamos realmente con un año de preparación más que era hacer el branding. Empezamos con una empresa de marketing para hacer un branding limpio que va bien con la marca y es algo que realmente veo que era muy importante, muy buen paso. Es una inversión inicial, pero al final ya tienes como todo muy claro, cómo va a ser tu colorimetría, como todo el diseño, es como fluye, ¿no? Al final. Claro. Y creo que también se nota en cada aspecto, tenemos los detallitos en la tienda, como en todo de nuestro diseño, tiene un poco una línea bastante continua. Y eso es algo muy importante en tema de presentación. También desarrollamos el nombre, identificamos quizás un poco más con detalle cómo tiene que ser el cliente principal en cual enfocamos. Buscamos obviamente el primer local donde hay que, en primer lugar, producir y vender a la vez. Que esté bien accesible, como estacionamiento, todo esto que tienes que tomar en cuenta. Sí que nos fijamos muy bien y vimos muchos locales. ¿Cómo se financiaron? ¿Fueron tus ahorros? ¿Pidieron un préstamo? ¿Cómo fue esa parte de decir, de dónde sale este dinero para comenzar? Sí, realmente juntamos todo lo que podíamos de dinero privado.
Esa era la meta principal, no depender de un inversionista desconocido. Así que también familia, como tomando préstamo internamente de familia, de amigos, hasta el día de hoy lo estamos manejando así. ¿Por qué? Porque no nos gusta la idea que quizás alguien venga de fuera que no entiende nuestra ideología, nuestro proceso, y no nos queremos dejar frenar por buscar un compromiso ahí y allá. Es lo bueno, como mi socio y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, vivimos como 7 años juntos en un depa, y ahí, claro, como ya te conoces muy bien y sabes confiar en la persona y conoces los puntos fuertes y debilidades quizás del otro, y sabíamos que vamos a hacer un buen match en ese aspecto, como en poner una empresa, pero es muy difícil incluir a alguien más. Eso lo queríamos evitar. Bien. Básicamente fue préstamo de amigos y familiares y su propio dinero. Cuando ustedes abren la primer sucursal, que fue en Puerta Bajío, si no me equivoco, ustedes ya se escuchaba lo de la pandemia en Italia y ustedes tenían la opción de o parar el proyecto, porque era muy probable que llegara a México, o continuar, y decidieron continuar. ¿Cómo les fue con esa decisión? Pues no había alternativas. Es el tema. Obviamente estás pensando un momento, y como lo que sí que hicimos, conseguir como un poco más tiempo de gracia para poder acomodar el lugar y tal, porque al final no sabes si van a parar las obras y pagas renta sin poder Vender. generar ingresos, y al final solo pierdes tiempo y dinero. Pero ¿qué hubiese sido la alternativa? Es como no vamos a volver al país para volver a la vida anterior, como era demasiada preparación. Y al final, obvio, es como estás pensando qué tengo que hacer, cómo adapto a la situación necesaria, es lo que al final hicimos. En el peor caso, cambias todo a delivery y te adaptas como una empresa muy, muy joven, como un emprendimiento. La verdad es la forma más flexible que existe, ¿no? En ese aspecto puedes cambiar todavía todo al comienzo. Y es la gran ventaja que también tienes, te adaptas a la situación por lo general. Y creo que no nos ha afectado en ese aspecto de ninguna manera. Quizás por costos sí, por ingredientes y todo eso, pero por flujo de clientes y tal, la verdad que no. ¿La barrera del idioma en algún momento fue un problema? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cuándo aprendiste a hablar español? ¿Fue hasta aquí, desde antes? ¿Cómo resolvieron ese tema de la barrera del idioma? Ya llegué con un español decente. Sí, es importante. Al final, todo al comienzo, comunicaciones. Así que aquí la gente comunica mucho por WhatsApp, en realidad sí, y es un poco más fácil también para comunicarte al comienzo, pero también deja tanto malentendido que no es muy conveniente. Al final tienes que buscar el contacto con las personas directo, y sí, sobre todo en México siento que el trato persona a persona sigue siendo algo muy, muy importante. Las emociones, no puedes dejar eso fuera, ¿no? Y bueno, no hay malentendidos, y obviamente seguramente había albur y no me di cuenta. es lo malo, pero directamente malentendidos chiquitos siempre, pero lo demás no era nada grave. ¿Y hoy cómo andas en el albur? Yo todavía no, pero a veces me doy cuenta que ya lo puedo controlar mejor, pero sí que me sigue pasando, obviamente, que... ¿Cómo fue esa primera semana, esos primeros días de decir, ok, ya hicimos el branding, ya tenemos logo, ya están las recetas, ya está el local listo, ingredientes? Primer día, abrimos la cortina y ¿qué pasó? Cuéntanos. Wow, casi no recuerdo por tanto estrés que tuvimos. Era al final, recuerdo, correr, todo el día, bien estresante, pero muchísima gente, se notaba que sí, cómo va a funcionar. Este primer día, claro, me empieza un poco lento, pero había muy buenos comentarios, muchos detalles que refinar, obviamente, cómo hago manejo correcto del producto ahí, allá, enseñar a cada empleado realmente que, bueno, no teníamos mucha experiencia tampoco, como ni Johannes ni yo, cómo es la operación diaria, nunca lo habíamos hecho, pero al final un poco de improvisación,
y muy, muy positivo por lo general. Y básicamente todos los días como era, bueno, el primer día tanta venta, el próximo día ya el doble, el tercer día ya el triple, y como así creció muy rápido los primeros meses. Y estuvo, sí, como muy una experiencia única, obviamente, con muchos nervios el primer día para abrir, si todo va a funcionar, pero nada que no se podría resolver. Lo importante es al final, te gusta tu producto, es lo esencial de todo. Si te gusta tu producto, lo vas a transmitir automáticamente. Te da mucha confianza al final, ¿no? Si no tienes que mentir de algo que no sería el caso. Tienen un primer local donde aparentemente todo fue bueno, ¿no? O sea, como tú dices, desde un principio venta, venta, venta. Pero ¿qué sí falló? ¿Qué sí dices? Aquí nos equivocamos, jamás consideramos esto, la barrera de la cultura no nos dio, que algún error o aprendizaje que tú digas, aquí sí pudimos haberlo hecho mejor. Y si te digo que todo funcionó como lo planeamos, te voy a mentir, obviamente no funcionaba así como hicimos el plan exacto. Sí que te digo que el business plan inicial que hicimos como quedó muy bien con lo que realmente era la situación. Eso era también muy sorprendente. Lo que no habíamos calculado tanto es quizás la parte de logística. Todo eso de hacer compras, de entregar como... No tenía tanto en mente la venta a restaurantes en realidad, pero automáticamente se dio, tienes un buen producto, restaurantes empiezan a preguntar, oye, ¿cómo hacen también por mayoreo y tal? Y ya estás como, pues tengo una máquina que me amasa 10 kilos, ¿no? Para ellos necesito una dimensión más grande. ¿Qué hago? Al final hay que buscar soluciones. En este caso rápido tuvimos que buscar un lugar para realmente producir para ya un cliente reconocido en la ciudad, y era una oportunidad para nosotros decir, ok, somos proveedor de este restaurante y los demás lo van a reconocer como muy buena alianza. Entonces buscas un lugar lo más rápido posible, de peleas con CFE y todo lo que incluye, ¿no? Como todo lo burocrático para conseguir la infraestructura, y así como de rápido nos cambiamos a la producción allá. Y otra vez el problema, el transporte diario del pan como es un producto muy complicado en ese aspecto. Es un producto del día, lo tienes que transportar del lugar de producción al lugar de ventas, que era un paso muy grande al final en tema de inversión y también organización. Necesitas realmente una persona que como cubre todo ese esfuerzo. ¿Cómo es ser extranjero y querer hacer estos trámites en México de luz, de renta, de impuestos? Si de por sí el mexicano, nosotros mismos sabemos que es complicado, ¿cómo es para un extranjero? Inexplicable, es súper complicado. Y la verdad, hasta el día de hoy no entiendo cómo funciona, y creo que nadie sabe, es algo muy... para mí sí que era una de las grandes sorpresas, como en comparación a mi, a mi país. Ahí todo es como súper reglamentado, haces un paso, recibes el permiso, haces otro paso. Aquí es todo como buscando el camino, ¿no? Empiezas y después ves, me hubiese hecho falta eso, lo agrego, ¿no? O bueno, si te da flojera, quizás lo agregas, algún momento te va a causar un problema, pero bueno, puedes operar ya desde el primer día, ¿no? Es una gran diferencia. Y justo con esos trámites de CFE y todo eso, la verdad, no me quedó muy claro. Al final pides un electricista que te ayude, tiene un contacto en CFE que te ayuda a organizarlo, y todo es súper informal. Al final no hay confianza, pero dependes de eso. Es lo que hay, y creo que no ha cambiado hasta el día de hoy. Y creo que no va a cambiar, desafortunadamente. Tendrá que, pero vamos a ver cuándo. De pasar de una sucursal, hoy, si no me equivoco, tienen 3 y aparte tienen un CEDIS o un centro de operaciones. ¿Cómo opera hoy Bretancel? Platíquenos de manera general cómo está tu operación y estas sucursales. Como la operación, bueno, ya se puso un poco más complicada, ¿no? Contamos más de 30 empleados, y sí que es un tema de tener un estándar dentro de las sucursales. Obviamente la producción, que es mi parte, es un poco más fácil en ese aspecto, pero es la parte más compleja, porque sí que nuestros procesos son tardados, hay que planearlos muy bien, y eso lo hacemos, por ejemplo, con
muchos archivos como en Google Sheets, como es realmente muy hecho a mano, pero así como nos combinó mucho y no encontramos un software que nos ayude en justo lo que ocupamos, ¿no? Como se agrega un poquito ahí, un poquito allá, tenemos como enlazados sí que todos los pedidos de las sucursales, hasta cierto punto los restaurantes, y que lleguen en tiempo a la producción, porque al final hasta las 5 de la tarde tenemos que saber qué quieren los restaurantes, qué quieren las tiendas para el próximo día, para su venta, y en base de eso producir, porque nos queda de las 5 de la tarde hasta el próximo día a las 5 de la mañana para hornear y fermentar y hornear los productos. Y eso es una parte que sí como es bastante complicada per se, pero sí que logramos como poco a poco nuestra manera, ¿no? Entonces, en el CEDIS, obviamente, como ahí se produce, se empaqueta todo en cajas y lo llevamos a las sucursales, y ahí se presenta el pan que viene el mismo día, ¿no? Y obviamente tienes que funcionar perfectamente porque en la mañana los clientes, cuando abrimos, ya están ahí, a veces hay una fila, y si no llega el pan, bueno, es buena señal porque al final ven que es pan del día, porque también siempre hay esa duda, pero no, nuestra idea es un producto de buena calidad, sin aditivos, sin algo adicional, el puro pan así, pero aguanta un día, quizás 2 en la mayoría de sus casos, ¿no? Entonces hay que llegar fresco en la mañana y así para que la gente esté contenta. ¿Cómo recibes esos pedidos? ¿Tienen un software? ¿Es por WhatsApp? ¿Cómo es? Lamentablemente todavía muy manual. Mi idea principal era como si de escribir un software para eso, porque sí que lo sé hacer, pero no tengo tanta experiencia y sí que tarda hacer un software así como que está actualizado. Claro. Lo tienes que mantener activo. Sí que lo empecé, pero la verdad me quedé medio camino ahí porque había demasiados temas además. Entonces sí que nos quedamos con ese puras tablas al final, pero se puede enlazar y funciona muy bien si el internet está funcionando, si hay luz, si hay todo en orden, nos funciona muy bien y sí que es también parte del éxito, me imagino, implementar cosas modernas en un proceso que sí que es muy tradicional, bastante sencillo, pero queríamos combinar justo eso, ¿no? Administración más moderna, igual como eso puedo recomendar a cada uno que nos escucha, fíjense por cursos, como aprender realmente administración de empresas, porque es algo, en la escuela la verdad nunca lo aprendí, en la universidad tampoco era era como todo muy técnico, muy detallado, pero al final cómo administrar bien una empresa y qué conlleva, no vas a tener mucho entrenamiento, o menos en el recurso humano, que también es una parte muy importante, que sí que quizás la más complicada para mí todavía, porque al final tienes que entender a cada uno, como sus problemas que tiene en todo el conjunto de la empresa, y también darle el espacio que necesita para desarrollarse, para que no, algún momento se va a cansar si todo siempre está igual y no puede influir en el crecimiento de la empresa. Obviamente tienes que darle oportunidades a los que realmente los buscan, y es una parte que sí que actualmente estamos mucho trabajando en esa parte, y necesitas obviamente que alguien te abra los ojos, cómo se puede hacer, sí, todas esas cosas. Para mí era un mundo nuevo, la verdad. Dices que recibes los pedidos a las 5 de la tarde y entonces, por lo que entiendo, producen de noche. Sí. ¿Y cómo es esta producción de noche? ¿Cómo es el trato con el personal? ¿Cómo te va haciendo el jefe extranjero? Platícanos un poquito esa parte de los pedidos del día a día y el trato con el personal, con todo tu equipo. Pues trato del personal era muy diferente al comienzo cuando comenzamos, ¿no? La verdad, yo estuve mayormente cuando empezó el turno de la noche, yo estuve allá, ya había sacado el pan a fermentar que hizo falta para este día, y ellos llegando, como les di explicaciones. Obviamente ya no puedo como estar todo el tiempo presente, y algún momento tienes que aprender de no estar presente todo el día porque no vas a aguantar, es el tema. Entonces la solución era así como tener como una estructura ya con encargados para cada turno, buscar la comunicación en primer lugar con ellos, y ahora ya es como más y más por mensajes, como ya nos entendemos con poca información, ¿no? Es lo que es esencial para que llegar. Entonces
como era antes a veces, o hasta al comienzo me tocaba hornear en la noche o en la madrugada, estas cosas ya no me tocan realmente. Lo que es realmente es solo checar, está bien, como no pensaron en eso, no se olvidan de eso, está todo en orden, cuáles problemas había, cómo podemos evitar los problemas la próxima vez y buscar como más esa comunicación. Pero en el momento per se ellos están muy independientes en su manera de trabajar. Cada quien ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, es como termino el turno de la noche, llega el turno de la mañana, checan la calidad del pan, si todo está en orden, me tienen que reportar si algo no está bien, que no puede salir de la tienda o algo, que hay que buscar siempre el contacto con el cliente en caso que haya un pedido y algo sale mal, que lamentablemente puede pasar con un proceso así como muy artesanal. Hay problemas o errores técnicos, errores individuales. Hay que buscar la manera de así como informar al cliente en tiempo, buscar soluciones, y esto sí que hasta el día de hoy hay que hacer muchísimo de eso. Pero bueno, es parte de lo importante, es que toda la información fluya por mi vía, pero ya filtrada, ¿no? Eso es lo difícil, que tardó mucho en reducir el flujo de información, que es esencial, que mejor que solucionen en el momento. Obviamente no puedes recibir toda la información y es como ellos tienen que aprender a tomar decisiones en el momento y así como ya filtrar informaciones. Cuéntanos ahora un poquito de tu producto, del pan. ¿Cómo se mezcla esta cultura europea? ¿Cómo la adaptas a México? Platícanos un poquito de tus recetas, de tus productos. Para quien nunca ha ido a Bread & Sell, presúmenos el pan, por favor. Muy bien. Bueno, el concepto principal es un alimento que está realmente bien hecho. Como ya comenté, algo que quiero comer en mi casa diario y sé que no me va a afectar a mi salud, ¿no? Es un punto muy importante. Otro, obviamente, sabor muy importante y la vista. Nos pusimos esos puntos que el producto tiene que cumplir a lo máximo posible en esos aspectos. Y pues es lo que, bueno, te da satisfacción cuando estas cosas todas cumplen. Otra parte que obviamente es súper esencial, la parte cultural. En Austria, como el pan, como mencioné, muy importante, es algo diario. Tengo recuerdos tantos de mi niñez como de este producto, algunos invitamos también para realmente tener esa nostalgia, porque sí, como un strudel de manzana, por ejemplo, bueno, los nombres en alemán son bien complicados, pero tenemos un danés de queso que puedo recomendar probar, que es muy como de nuestra cultura, y trajimos algunos que son de esa parte y otros que cumplen con lo que también es la panadería mexicana. La concha obviamente no puedes dejar fuera, orejitas, como intentamos tener un poco de los dos mundos, pero no hacer una fusión completa porque no queremos cambiar la esencia de los productos como son. Y eso sí que es algo que nos tocó mucho, que vienen extranjeros y dicen, es como, eso sabe como en mi país, ¿no? Me dicen como italianos, franceses, hasta suecos, y como es muy satisfactorio escuchar esa parte. Aparte de lo que es lo nutritivo, es como la masa madre, es un producto muy, muy bueno, es como lo puedes comparar con el kimchi, con el como yogures, como todo es un poco así fermentado. Al final tú ya dejas como trabajar estos microbios que normalmente tienes una flora sana, ahí como ya hacen el trabajo antes y a ti no te cae tan pesado, ¿no? Y justo eso es el tema, que gente no va a sentirse tan llena por esa razón. Y sí que es algo que nosotros vimos muy esencial, ese bienestar cuando uno lo disfruta, ¿no? Y como algo adicional, que sí como hay muchas cosas que amo de México, algo así que siempre me duele cuando lo veo, la basura, la contaminación, que siempre es algo muy, muy presente, que en mi país la verdad es la gran diferencia. Vas allá y en comparación parece impecable en ese aspecto, no hay trozos de plástico. Como niños ya aprendimos de
ponerlo en un basurero, evitar donde se puede evitar, y es un poco lo que llevamos también de ideología, no utilizar bolsas de plástico donde hace falta, hacer lo más que se pueda papel, cartón, que también tienen desventajas hasta cierto punto, pero no se puede evitar todo. Pero sí, lo menos como Zero Waste Policy, básicamente, en esta dirección es lo que queremos hacer. ¿Qué extrañas de tu país y qué amas de México? Ahorita dijiste algo que te duele y es muy válido, pues hay mucha basura, pero ¿qué dices? De mi país extraño esto y esto de México, wow, me encanta. Bueno, obviamente hay muchísimas cosas, me quedo con lo importante. Lo que a uno falta, sí, lo que comenté, limpieza, es una parte que realmente valoro mucho de mi país. Otra cosa, bueno, que hay mucha accesibilidad para las mismas posibilidades para la gente, básicamente. No en detalle, pero sí que hay muy buen acceso a la educación, a universidades, y que sí que afecta también a todo el país cómo está funcionando, ¿no? Pero bueno, vamos en un camino. También en México está, como siempre, mejorando en ese aspecto. Lo que sí, en el momento veo que la comida está muy bien en México, pero claro, con el tiempo estás como, me gustaría esto y un poquito de esto. ¿Qué comida extrañas de Austria? Pues bueno, es como un bolillo con milanesa. De hecho, esto ya pusimos en las tiendas porque ya lo necesitábamos. Y hasta había como clientes japoneses nos preguntaron como, es como esto lo comí en Viena y ustedes lo tendrían y tal, esto mismo. Puede ser que sí que podría funcionar, y hasta así lo implementamos. No se ha vendido tanto, pero igual para nosotros era muy bueno tenerlo como un producto. ¿Es milanesa de res? El original es ternera. Ternera. Pero lo estamos preparando con pollo, que también es muy común y es un poco más fácil en tema de tener buena materia prima, porque encontramos una granja que nos dé el pollo así como bien cuidado, que tenga un poco bueno, como gallinas libres, ¿no? ¿Cómo se llama para pedirlo en Brett? Schnitzelsemmel. Ok. Es una palabra larguísima, pero claro, no queríamos quitarle el nombre porque para nosotros significa... ¿Y qué sería la traducción más o menos? Bueno, el semmel es nuestro bolillo tradicional, que también vendemos en la tienda, y schnitzel es la milanesa. Tal cual es. Es algo tan milanesa al y final bolillo. Se llama schnitzel, y como en muchos idiomas sí que lo entienden, como dicen es schnitzel o como así. Es como muy bien, ¿Cómo hacen esa parte ahora de la mercadotecnia? Hablas de cuidar un producto y eso lo entiendo, ¿no? Buenos ingredientes, buenos procesos, todo a la perfección. Pero después eso, venderlo no es tan fácil. Y más cuando en México estás acostumbrado que el pan es algo barato o accesible para la mayoría de los mexicanos. En tu caso, pues es otro precio. No estoy diciendo que sea caro o barato, es otro precio y es un producto diferente. A nivel mercadotecnia, ¿cómo lo comunicas? ¿Cómo lo vendes? ¿Cuál fue esa labor que tuvieron que hacer para, pues, educar a un mercado que quizá no estábamos acostumbrados a algo similar? Pues sí, eso también era un área nuevo para nosotros, obviamente, en el que no habíamos pensado, analizado bien antes cómo podría funcionar, pero sí, como con todo eso de empezar bien con el branding desde un comienzo, ya como decimos, como claro, ahora hay que hacer una sesión de fotos, hay que presentar el producto de la manera más antojable, y al mismo tiempo transmitir los valores que ponemos en este producto, ¿no? Que realmente la gente entienda el concepto, y así también, claro, es como fuera utilizar algo sencillo, algo realmente premium para elaborar un alimento. Es así como hay restaurantes de cada área, y al final justo estos restaurantes que buscan la diferencia y la saben valorar, nos buscaban para esa parte. Igual el cliente, los que entendieron esa parte, por una parte obviamente era lo novicio, como que no había algo parecido en ese tiempo. Nos ayudó también muchísimo sin hacer tanta publicidad, pero sí que entendimos que estar más activo con las fotos. Después una empresa que sí que nos ayudó en realmente hacer como el plan para básicamente diario poner un contenido, porque al comienzo mi socio empezó a ponerlo como
Hicimos las fotos más profesionales con ayuda, pero eso de manejar las redes, él lo hizo el primer año y sí que era funcional para comenzar, pero quizás nos hubiese funcionado mejor ya desde el comienzo. Tener una empresa. Implementar eso, claro, es más el tema, el tiempo a donde lo inviertes, más el operativo para que salga el producto y después empiezas a fijarte, ok, ¿qué puedo hacer al fondo? Y eso, y el día de hoy, obviamente, tenemos una empresa ahí como al fondo que hace el marketing, que nos hace las fotos como cada mes como mínimo, para poner informaciones esenciales. Y es un mundo que se podría crecer mucho más, obviamente. Es más como cuánto tiempo le puedes invertir, y también obviamente depende de nuestra información que nosotros como alimentamos, todo eso para que realmente sería información útil, y en esto estamos avanzando, yo diría. Hoy tienen varias sucursales, están por abrir en Palacio, pero antes de hablar de eso, también tuviste que cerrar una sucursal. Sí, ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos de decir, no funcionó, vámonos. Pues al final, en esta situación no tuvimos todo el control, como no era el concepto per se como lo planeamos desde el comienzo, era un poco adaptado a otro estilo, ¿no? Un concept store que tiene varias marcas, que puede ofrecer por las marcas per se nos convino porque eran como marcas de buena calidad, como tenían un poco la misma idea, pero la constelación con la plaza, con lo que podíamos ofrecer, con el espacio que tuvimos realmente en la barra, nos dimos cuenta que nunca vamos a llegar a números negros. Entonces sí que hay un momento tienes que decir, pues hay que tomar esa decisión. Obviamente duele porque invertiste tiempo, esfuerzo, pones algo ahí bonito que te gusta, pero al final si el mercado no lo sabes desarrollar, y sí que intentamos con marketing digital, como con ese intento, pero al final no se dio. Y eso es sí que el mercado al final es la parte importante, estudiar bien antes cómo es el mercado en una plaza nueva, como era en nuestro caso, como todavía es muy difícil de adivinar cómo va a ser el flujo de personas, y sí que esperábamos que sería un poco mejor que realmente era. Fue la de Foro 4, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tardaron en tomar la decisión? Sí que tardamos 2 años. Es como después de 1 año ya dijimos, quizás sería mejor cerrarlo y tal. Pero bueno, pones otro intento. Obviamente es como no estuvo bien el concepto como lo tuvimos en ese punto. Intentamos modificarlo, pero al final nada rindió realmente, no cambió nada realmente. Entonces tienes que intentar, inviertes más tiempo y más, y para algún tiempo tienes que decir que ya basta. Es como en los otros lugares necesitan también que esté atento, y por eso es mejor a veces hacer un paso atrás y te buscas otro lugar donde realmente se da la posibilidad. Se viene Bread and Sell en Palacio. ¿Cómo fue esa negociación? ¿Cómo se acercaron? ¿En qué etapa van? Platícanos un poquito esa primicia, por así decirlo. Sí, es algo que se dio por al final ya la imagen que tenemos, creo que encajamos muy bien en lo que ocupan en un lugar así, y al final es la calidad del producto que habla por sí, y es lo que nos pasa mucho, es recomendación boca en boca, y sabíamos ya antes que eso va a funcionar mucho aquí en México, así como son familias más grandes, como se juntan, hablan de eso, ya viste, ya probaste y tal, y es al final todavía lo más potente, aparte de toda la publicidad en las redes que puedes hacer. Y sí que eso al final nos ayudaba a llegar a este punto, porque también restaurantes que nos dieron buenas referencias, al final ayudaba que el Palacio nos diga, oigan, como ustedes no quieren meter algo ahí. ¿Ellos los buscaron? ¿Palacio los buscaron? Al final ellos eligen, es como, te podrías acercar, creo, pero al final ellos eligen. Ellos eligen quién, como la idea que tienen es siempre buscar lo que vean lo más antojoso, como decir, como de toda la ciudad en tema de gastronomía, y juntarlo en un lugar. Y por eso es como al final había algunos candidatos, mandamos una presentación, como nos solicitaron eso, como qué es nuestra idea, el concepto, y creo que también querían ver si sabemos presentar las cosas en un PowerPoint y tal. Obviamente es esencial, tienes que
poder dar una buena imagen de tu empresa para entrar en un lugar que supuestamente es de la más alta calidad. Y pues con eso, como tuvimos algunas negociaciones, pero al final es un nuevo proyecto que es diferente a lo que ya tuvimos y tampoco vamos a saber si es como lo ultimativo, pero hay que hacer esos intentos y si no funciona, pues vamos a buscar otra manera de hacerlo funcionar, así. ¿Es un kiosco, es una cafetería, es un punto de venta? ¿Cómo es? Isla de venta, sí. Vamos a puro tener, pan y café. es pan, repostería. Nos vamos a poner un poco más en la repostería porque es una parte que tenemos mucho en nuestro país, pero no representamos tanto todavía hasta este punto. Vamos a tener algunos productos auténticos, como típicamente el sácher, es algo que la gente conoce de mi país. Y varias cosas más, como eclairs, macarons, como estamos ampliando un poco la gama de productos que tenemos para adaptarnos a ese mercado, que es quizás un poco más exigente en productos muy internacionales. ¿Cuáles han sido los retos más difíciles que han enfrentado en Bread and Sell? Algo que tú digas, híjole, este reto de verdad nos costó mucho trabajo. Lo más difícil, obviamente, manejo de personal. Es una cosa que al comienzo no lo calculas en tus tiempos, pero te consume más y más y más y más tiempo. Eso es algo que sí que era un gran reto, sin duda. Y hasta el día de hoy es quizás el más grande. Lo demás, claro, temas de eso, como ya comenté, el CFE, SAPAI, como todas esas de infraestructura, para mí era muy complicado. Como que sea que con ayuda de arquitecto y tal, pero tener los permisos para ciertas áreas y tal es un gran reto. ¿En algún momento dijiste, híjole, me hubiera quedado en Viena en mi trabajo, qué estoy haciendo aquí? ¿O siempre ha sido, qué bueno que tomé la decisión? Esos momentos tienes, obviamente. Cada uno va a extrañar a su país, ¿no? Eso es sin duda. Uno sigue leyendo las noticias del país para sí que saber qué está pasando, porque tienes mucha gente querida allá y básicamente toda la familia está todavía en Austria. Pero sí, a esos momentos es como hay esas frustraciones que en la vida laboral cada uno las tiene, en su trabajo son de razones diferentes, pero cada uno los tiene. Pero no pasó muchas veces, por suerte, pero hay momentos que te sientes ya incapaz de solucionarlo. Es como, mañana tengo que tener el producto allá, como 100 clientes que tengo que servir. ¿Cómo hago? Porque no puedo estar sin pan y el horno no está funcionando. ¿Qué hago? Realmente te pones a, improvisar, haces lo que puedas y al final, sorprendentemente, siempre había soluciones y es algo mágico de este país. Siempre se logra. ¿Por qué es algo mágico de este país? ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo vives como extranjero? Muchas veces como las cosas tardan una infinidad, ¿no? Es como sientes que no avanzas, pero cuando se pone realmente como ya piensas que no se puede porque se apretó tanto el tiempo y obviamente no estuve acostumbrado a eso, que se juntan tanto las cosas, porque aprendí de prevenir esto, pero no se pudo siempre y siempre había como, fulanito tiene un contacto tal y te puede apoyar en eso. Y estás como, ¿cómo salió eso? ¿Y por qué no me dijeron antes? Y es lo bonito que la gente aquí como es una comunidad todavía como se siente muy, sí, como ayudan en buscar una solución. Si realmente como digo, como si realmente aprendes de entender cómo funcionan las cosas, sí que siempre vas a tener el apoyo de alguien en algún momento cuando es urgente. Y es algo muy bonito al final, que yo creo que no lo conocí tanto de mi país, como que no es tan, como es más, hay hechos y así como son muy fijos, es más rígido. Y en México todo es más flexible, a veces es doloroso, andas por la calle como conduces y es un caos muchas veces porque no le gusta tanto a la gente quedarse con lo que tendría que ser, pero tiene esas cosas muy bonitas que al final cuando hace falta, siempre funciona y es algo que no sé explicar. Pero funciona. Y es realmente algo
Genial. Cuando tuvimos el primer acercamiento, pues pusimos esta entrevista porque fuiste a tu país, fuiste un par de semanas allá. Saludos a Mai, que fue la que nos conectó. Hay podcast con Mai también de Carmina. ¿Cómo es ahora regresar a tu país? O sea, ¿cómo es después de estar en México, ir de vacaciones, por así decirlo, estar con la familia? ¿Cómo lo vives? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te dicen? ¿Cómo es esa parte? Siempre es increíblemente estresante porque tengo que recuperar como 2 años que no los vi o bueno. Tienes que ver muchas 3 personas. años, ¿no? Es como voy cada 2 o 3 años y sí que hay que recuperar muchísimo. Es como ver a la familia, a los amigos, cuidar del negocio al mismo tiempo, que cada año es un poco más fácil, la verdad. Antes era realmente en la noche trabajar en eso para tener todo bajo control, en el día hacer las cosas que quería hacer realmente en Austria, ¿no? Pero obviamente hay muchas preguntas y como lo bueno es como me entienden y ya sabían que me gustaba ir a otros países, sobre todo Latinoamérica siempre era un tema, bueno, un área donde me enfocaba mucho y sí que nunca lo van a entender a 100, pero lo aceptan, ¿no? Es mejor dicho. Pero bueno, sí, muchas dudas también. Sí que se ve cambios hasta cierto punto cuando vuelvo allá, la gente ha cambiado, como su estilo de vida ha cambiado, sobre todo en esa edad. ¿Quién ya se casó, etcétera? Sí, exacto. Hijos. La ciudad no cambia tanto, la verdad. Cuando voy a Viena todo parece como la Viena que conocí, pero la gente per se ha cambiado muchísimo, ¿sí? O hasta lo ves por lo multicultural, que ya se ha convertido más y más. Siempre lo era, pero ahora es aún más y más, y es algo que también observas mucho. Claro. Ya casi para despedirnos, hay muchas personas que quieren emprender y a veces no lo hacen o no lo hacemos por miedo, por dudas, por tener un ingreso seguro. ¿Qué le podrías decir a esa persona que nos está escuchando y siempre ha tenido ganas de dejar su trabajo, emprender, seguir su sueño? Y te lo pregunto a ti sobre todo porque tienes esta increíble historia de decir, yo soy de Viena y dejé todo atrás y me vine a poner una panadería a una ciudad como León. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que quiere emprender y que por alguna razón no lo ha hecho o no se anima o piensa que no se puede? Sí, la verdad, es sin dinero realmente es difícil, obviamente, ¿no? Es como es siempre la parte, tienes que asociarte con alguien quien tenga la posibilidad de apoyarte en eso si no puedes hacerlo por propia fuerza, y es la gran ventaja que tuvimos nosotros de no depender tanto de eso. Pero igual hay que ver eso, inviertes todo lo que tienes en una sola idea y es al final sí que dejamos esa red muy segura que tuvimos. Para la gente de aquí, la verdad, creo que lo esencial es, necesitas un producto que te guste a ti mismo, ¿no? Tiene que encantar el producto. Si eso realmente es el caso, siempre vas a encontrar una manera de hacerlo funcionar. Obviamente empiezas chiquito, tienes que planear todo muy bien de, pues, hacer un estimado bien de costos, ¿no? Realmente bien, no solamente aprox, porque siempre viene más de costo, obviamente. ¿Qué más podría recomendar? Sí, el mercado, obviamente, estudiar muy bien el mercado. Hace falta que tengas buena conciencia cómo es el perfil de cliente que tienes, y así como comienzas con poquito y sigues agregando, ¿no? Y lo otro importante es que sí que estés consciente y dispuesto a estar ahí básicamente día y noche. Es el tema, es como no puedes desconectarte un día. En los primeros años, la verdad, no puedes tener esa expectativa, entonces sí que tienes que tener muy claras tus prioridades. Si tienes una familia que quieres poner en primer lugar, la verdad sí que hay que dudar mucho esa parte, que el negocio cómo te va a funcionar al mismo tiempo, ¿no? Es como realmente tienes que decir, ok, me tomo ahora la meta, en 2-3 años lo hago así, y así nuevamente te va a funcionar. Si te gusta el producto, si tienes una idea base, si tienes el financiamiento y un plan muy claro, y sí, como sigues a esa línea que pusiste al comienzo, ya muy clara la idea, yo creo que siempre vas a tener tu éxito y nunca tener el miedo de
cambiar, ¿no? Tienes que adaptarte, obviamente no va a ser así en lo que pensaste al comienzo y te adaptas ahí, escuchas la retroalimentación que te da la gente o como el cliente por lo general. Hay que tener una relación muy como cercana a los clientes para tener una buena retro, porque puedes preguntar a tus amigos y todos van a decir, sabe buenísimo, lo tienes que vender en una tienda y tal, pero bueno, después con estos 4 o 5 amigos no vas a vivir y sí que tienes que llegar a de como profundizarlo, como difundirlo bien con el marketing adicional, es como son muchos aspectos que tienes que dominar al final si quieres emprender. Pero si tienes como todas estas ideas, si tienes todo muy claro, es lo mejor que puedes hacer porque te va a encantar y nunca vas a sentir la misma frustración de como lo tienes en un empleo normal, que obviamente es como hay momentos que sientes aquí arriba hay un límite, abajo también obviamente como te ponen mucha presión. Sí que te frustras más fácil si no sientes que es lo tuyo. Es lo que siempre convive con ser empleado. Es más cómodo, pero al final puedes llevar mucha frustración también y nunca resolverla. ¿Cuál es tu comida favorita de México? Wow, hay un montón. La verdad, como lo más simple, guacamole. Ok, Es lo que increíble. podría comer diario, siempre. Y bueno, todo tipo de taco, obviamente. Es como si que me cuesta un poco de cabeza o Sesos. pensarlo a veces como que realmente sería. O chapulines y tal, con eso me costaba. Pero la verdad hay tanta variedad y chilaquiles buenísimos. La primera vez la verdad no me gustaron cuando los probé porque era algo muy... Aguado. Pones algo crujiente en una salsa y después ya está un poco aguado y no entiendes el por qué. Es como, ¿por qué lo mezclo así? Pero después, como el encanto, algún momento lo entiendes y la verdad es... Hasta algún momento ya pusimos chilaquiles en Bread and Sell porque no podíamos resistir porque nosotros mismos lo queríamos. Claro. Y el cliente también lo busca. El mexicano está muy apegado a su comida, pero lo entiendo porque está muy rica, culturalmente increíble la gastronomía. Imagínate que tu próximo tweet se va a hacer viral. Lo van a ver millones de personas. ¿Qué diría ese tweet de Josep para el mundo? Wow. ¿De mí personalmente o de...? De ti, de Lebret, de lo que tú quieras. Es un tweet que sabes que se va a hacer viral sí o sí. Pues, claro, obviamente tiene que ser con eso que hay que vivir los sueños como esos que aprendas de ese hambre que tienes por algo, que aproveches de eso, que sería como tu motivación permanente para realmente atreverte de pasar por límites que tú ves cerca, pero si intentas obviamente los vas a superar. Es como realmente, sí, buscar esa aventura, hacer algo muy diferente y si es otra cultura, aún mejor porque abre muchísimo la mente como también se puede vivir la vida y bueno, un tweet tendría que ser más corto, ¿no? Pero el mensaje es claro, ¿no? Es buscar sí, sueños, vivir otra cultura, aventurarse. Realmente buscar algo diferente y salir de tu zona de confort. Eso es lo esencial que creo que es lo mejor que puedes hacer. Y pues hay que hacerlo. Josep, algo que quieras agregar antes de irnos, página web, redes sociales, aquí la vamos a poner, pero algún mensaje, algo que quieras decir, este podcast es tuyo, por favor. Sí, bueno, finalmente al cliente, claro, quiero agradecer a la gente de León y como hasta tenemos muchos clientes fuera de León ya, que realmente entendieron lo que queremos lograr. Yo creo que todavía como trajimos algo muy bonito de nuestra cultura, que sí, hay que probar, saborear, probar productos diferentes que estamos haciendo, porque realmente la gastronomía es algo increíble. Hay que realmente probar ahí, allá, para sí, entender también las ideas atrás que tenía la persona que lo creó. Y sí, tenemos realmente
nos esforzamos diario para tener el producto mejor posible y sí que hay muchísimos comentarios positivos que les agradezco a todos los clientes que también están escuchando, ojalá. Este podcast. Y también a ti muchas gracias por la oportunidad para presentarnos un poquito. Es muy difícil en pocas palabras poner todo lo que hay atrás de algo porque es mucho esfuerzo que ponemos. Tenemos personas que se esfuerzan mucho para sacar lo mejor que puedan y al final son todos mexicanos, entienden mucho como esa visión que tenemos y es algo muy bonito que estamos creando y seguimos creciendo y contamos con el apoyo de la gente. Joseph, muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo, tu espacio, por contarnos tu historia. Si conoces a alguien que crees que le pueda servir la historia de Joseph para motivarlo, para ayudarlo, alguien que quizá quiera poner un negocio de pan, nos encantaría que le compartieras este podcast. Y si tienes alguna pregunta, déjasela, nosotros se la hacemos llegar. Joseph, muchísimas gracias. A nombre de todas las personas que hacemos posible Platicando con Emprendedores, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Nos fuimos! Pues vamos a comer, ¿a qué? ¡Vámonos! Gracias, muchas gracias, Joseph.